La doctrina budista explica que para que una persona pueda ser considerada un monje o una monja, tiene que cumplir con dos requisitos fundamentales. Estos requisitos son, primero, tener un conocimiento profundo de las enseñanzas del Buda-Dhamma. Y dos, mostrar una conducta acorde a las enseñanzas y a los lineamientos que el Buda dejó para los monjes y las monjas. Esas son las dos características principales que uno debe buscar en una persona para considerarla un verdadero maestro. Además de esto, el Buda también dejó claro que hay unos factores por los que simplemente no se puede considerar a alguien un monje o un maestro. Y estas cosas por las que uno no debe guiarse para determinar si alguien debe tener o no ese título son elementalmente que tenga una túnica, que esté rapado, que ostente el título, que tenga discípulos, es decir, lo que podemos ver a simple vista y lo que socialmente es aceptado como tal. Esos no son criterios para determinar que una persona de verdad es un monje y muchísimo menos un maestro. Y esto es algo que deberíamos tener vigente hoy en día de forma muy, muy importante, sobre todo en Occidente, porque esa es la puerta a través de la cual el budismo se está contaminando. Gente que se presenta como monje, que dice, yo soy monje, yo soy maestro, yo soy gurú, yo soy lama, esta es mi túnica, esta es mi calva, estos son mis discípulos, y por lo tanto todo lo que yo diga es budismo. Y según las enseñanzas del Buda, eso es precisamente lo que no debemos aceptar. Ahora, el primer punto que dice que una persona que es monje debe tener un conocimiento profundo de las enseñanzas. Entonces, ¿cómo hace uno para probar esto si uno mismo no tiene un conocimiento lo suficientemente profundo para saber si esta persona sí lo tiene? Bueno, básicamente hay que tener un estudio básico de las enseñanzas y hay que observar a la persona. Hay que escuchar a la persona lo que dice y corroborar si lo que dice efectivamente es acorde a las enseñanzas. Es decir, la propia persona nos sirve como guía para saber si de verdad está enseñando lo que el Buda dijo o si se lo está inventando. Básicamente, si no está en las enseñanzas, pues obviamente no es un monje, se está inventando las cosas. Tenemos que tener un conocimiento básico del Buda-Dhamma, pero tampoco es que sea necesario que tengamos un conocimiento nivel profesional para determinar si una persona tiene o no un conocimiento profundo. No es la información, no es la cantidad de conocimiento o información acumulada, es la sabiduría basada en las enseñanzas del Buda. Es decir, nosotros podemos observar la forma en la que esta persona enseña, transmite estas enseñanzas a los laicos de forma que puedan ser usadas. Y eso es distinto a dar información. A mí una computadora me da información, un audio me da información, un libro me da información, pero un libro no me puede enseñar en la práctica cómo aplicar esta información en el mundo real y llevarla a cabo como una práctica sagrada. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Un falso monje puede tener conocimiento, pero no tiene sabiduría, porque no va a saber cómo aplicar las enseñanzas sagradas a los laicos y solo va a decir lo que los laicos quieren escuchar. Solo va a llenar el ego, te va a decir tú eres especial, tú eres muy budista, tú tienes un don, tus vidas pasadas, etc. Pero un maestro sí
tiene sabiduría, implica enseñanza, implica un manejo del conocimiento. Usa el conocimiento como si fuera un instrumento, en tanto que el conocimiento solo lo podemos tener nosotros y no necesitamos a nadie que nos enseñe cómo usarlo. Un maestro nos muestra el camino de cómo usar ese conocimiento. Y eso es observable. Nosotros podemos observar a un monje real, escuchando lo que dice, buscando lo que dice en los suttas y viendo la forma como explica, el objetivo que tiene al explicar, y así podemos ver si las enseñanzas de esta persona están dentro de los lineamientos que el Buda dio para aprender y practicar el Dhamma. Entonces esa es una parte. Para eso obviamente se necesita tiempo. Uno necesita tiempo para escuchar a esta persona, para saber qué conocimientos tiene, cómo los usa, cómo enseña, cómo aconseja. Pero cuando un monje no es legítimo, no se necesita demasiado tiempo. Es relativamente fácil identificar a una persona que está fingiendo y que está lleno de estos clichés y de estas ideas sacadas de la cultura popular o del comercio espiritual, y que para esta persona lo más importante es ostentar una posición de poder e influir lo más fácil posible en la vida de otros. Esto es una advertencia que el Buda hace. No le rindas culto de maestro a una persona hasta que no estés totalmente seguro de que en realidad es un monje, de que en realidad es un maestro. Y esta información es sumamente útil para nosotros en este momento. El otro punto es que esta persona, además de tener un conocimiento profundo de las enseñanzas del Buda, debe conducirse dentro de los lineamientos que el Buda estableció para los monjes y para las monjas. Es decir, esta persona se tiene que comportar dentro del marco del Vinaya, de las reglas monacales establecidas por el Buda. Es decir, para que una persona sea monje, debe haber tomado unos votos específicos para los monjes y debe llevarlos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que los monjes, entre comillas, muchos, no están tomando en cuenta el Vinaya. No están tomando en cuenta los lineamientos diseñados por el Buda para los monjes. Por lo tanto, no son monjes reales. Y algunos son charlatanes, otros no. Los que no son charlatanes no lo son en el sentido en el que de verdad piensan, creen que son monjes y creen que están enseñando, pero como no tienen los votos, no los están realizando, están siendo afectados por los venenos del mundo a los que se supone los laicos debemos estar expuestos por nuestra condición, pero los monjes no. Las monjas tienen muchos votos monacales, pero no, los más importantes son los que los separan de la vida laica, porque esos son los que los mantienen a salvo de las pasiones mundanas. Y son precisamente estos votos los que los monjes están dejando de lado y no están practicando, y a la vez están manteniendo su título de monjes, lo cual hace que muchas personas pierdan su tiempo, incluyendo estas mismas personas. Estamos hablando de, por ejemplo, el celibato. Ahora hay mucho monje que le da por casarse, tener esposa y tener hijos. Hay una razón específica por la cual el Buda determinó el celibato para los monjes. Es obvio por qué lo hizo. Puede haber confusión. Algunas personas pueden tener objeción, pero no, que eso es natural. Sí, pero hay muchos pasajes dentro de las enseñanzas budistas que explican por qué
un monje no debe tener familia para poder dedicarse plenamente a su oficio de monje. Otros son que un monje no debe adornarse, no debe exaltarse a sí mismo como persona. Y ahora vemos monjes que no se rapan, monjes con el cabello largo, con prendas, con adornos, que son cosas que el Buda, de las cuales habló claramente. Es decir, hay mucha gente que quiere quedarse con los dos mundos y de forma gratuita y pensar que eso funciona. Pero no funciona. Las contaminaciones mentales entran por ahí y estas personas como monjes terminan siendo inútiles y creando más problemas. Hay personas que están muy metidos con la cultura occidental y están muy metidos con el mundo laico y de monje solo tienen la túnica. Por ejemplo, las restricciones en la comida. Yo no le creo a un monje obeso. Yo no le creo a una monja obesa. Para mí una persona obesa que ostenta el título de monje es una persona falsa que no tiene capacidad de autorregularse en la comida y que es muy complaciente con lo que ingiere. Se supone que un monje debe comer en la mañana y al mediodía y en la tarde tomar algún líquido, un té o algo suave. Esto varía según la edad. Personas de edad muy avanzada tienen más permisividad por cuestiones de salud. Pero un monje joven con sobrepeso para mí es una enorme señal de interrogación. Ahora pueden decir que no, que está enfermo, que la tiroides, porque desde que se descubrió lo de la tiroides, ningún gordo es gordo porque come de más. Eso pues, por favor. Nosotros podemos ver en el comportamiento de la persona y cómo se lleva si un monje está llevando o no los votos. Y no tiene sentido que yo ponga mi confianza en una persona que me va a guiar en las enseñanzas, en cómo vencer las pasiones mundanas y las pasiones bajas, cuando esta misma persona tiene los mismos problemas que yo. Cuando come de más, cuando está con mujeres, cuando tiene un ego, cuando se mantiene arreglando. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Hay algunas personas que van a pedir una explicación espiritual más profunda, pero no, que también son humanos. Sí, nadie les quita la humanidad, pero hay una razón práctica, espiritual y literal de por qué el Buda determinó que esto fuera así. Y si esas razones se dejan de lado y los monjes no siguen el Vinaya, pues realmente no vamos a tener guía. Y no hay que poner mucho argumento para esto, porque la mayoría de las personas que adquieren un título de monje sin tener la calidad de monje no duran mucho. Tarde o temprano terminan entregando la túnica, rechazando la túnica y diciendo, bueno, la verdad es que sí, me gusta lo de monje y todo lo demás, pero yo me voy a volver laico otra vez y voy a volver al mundo otra vez. La cantidad de ejemplos que tenemos de esto es enorme. Gente que no aguanta la presión ni siquiera violando los votos y que se cansa y dice, no, yo me voy a regresar porque pues esto no es lo mío. Un monje no hace eso. Y un monje no hace eso porque un monje no toma las túnicas a la ligera, de buenas a primeras, porque es que yo quiero ser un monje. Las personas que hacen eso son personas con un ego muy grande que tienen necesidad de poder. Y cuando ve que el poder tiene un costo, lo devuelven. Y eso, repito, está pasando muchísimo en nuestras escuelas, sobre todo en Occidente. Hay casos muy tontos. Por ejemplo, escuché el caso de una señora que era monja y que una vez recibió un masaje y el masaje le activó el sentido erótico, entonces dejó las túnicas para volverse no sé qué cosa, terapeuta sexual, una vaina así. Es ridículo, señoras, es ridículo. Se supone que un monje no debe dejarse tocar, ni una monja. Entonces, precisamente por eso pasa lo que pasa, porque le estamos dando la honra
y el respeto de monjes a personas que simplemente se te aparecen con una túnica y con la cabeza rapada y con 3 pelagatos arrodillándose enfrente. Y eso fue lo que el Buda dijo que pasaría y que debíamos prevenir. El núcleo de este asunto es básicamente lo que el Buda advirtió, es decir, una concentración de poder en una persona que no tiene un esquema ético y moral. Y eso es un peligro muy grande. Ahora, hay casos más complejos que otros. Obviamente, podemos decir que el budismo tibetano occidental es el que más problemas tiene en este sentido, en parte porque es el más conocido, el que más presencia tiene en Occidente, y también porque su propia estructura cultural se presta para ello. Los que ya me conocen saben que yo menciono mucho al budismo tibetano por algunas falencias que tienen. Los hermanos tibetanos ya saben que yo pues de forma informal le puedo estar dando mucho palo al budismo tibetano, pero es porque tiene mucha caída, tiene mucha tendencia a ser infiltrado por personas que no son budistas, y eso es un problema. Entonces mucha gente piensa que yo estoy atacando al budismo tibetano, pero no, es al contrario. Lo que yo estoy haciendo es tratar de defender el budismo tibetano realmente como es, porque hay mucha gente, y me van a disculpar, esto lo sabemos desde hace más de 20 años, conseguir un título de lama es como si viniera en la cajita feliz de McDonald's. Cualquier hijo de papi con dinero va a Oriente y literalmente compra un título de lama, lo compra, y allá en templos y en comunidades tibetanas nativas genuinas aceptan eso y lo venden. Algunos, y permítanme ser honestos, algunos por avaricia y otros por campaña contra la ocupación china, por las dos razones. Pero es muy fácil para un occidental con plata hacerse de un título de lama genuino, y vemos ejemplos por montones, que son estos mismos ejemplos de gente que después dicen, saben que siempre no, deje así, y pues ya no soy lama y ya no pasó nada. Gracias por la iniciación, gracias por las fotos, pero eso fue todo. A monjes budistas, los tibetanos hacen mucho énfasis en el budismo tántrico y en el Vajrayana, el tema de la tradición iniciática, que tiene que ser estrictamente enseñada de maestro a discípulo. Que hay gente que dice que cuando uno llega a cierto nivel dentro de la práctica del budismo tántrico, como que se hace un voto de obediencia hacia al gurú. Y esto es muy peligroso porque yo he escuchado monjes decir que cuando se llega a cierto nivel, la obediencia al gurú debe ser absoluta. Y lo estoy diciendo con las palabras que estas personas lo dicen. Obediencia absoluta al maestro gurú, al guía gurú. Y lo que el monje le diga, eso tiene que ser sí o sí, sin poder cuestionarse. Eso se hace en algunas tradiciones de este tipo de escuelas. Y esto es muy peligroso. Y yo creo que esto no es coherente con lo que el Buda enseñó. Porque el Buda enseñó que las características de un monje y de un maestro son estas y estas. Y de hecho desaconseja creer en un maestro, en un monje, precisamente por eso, por autoridad, por tradición, por título. Aquí las cosas no se hacen por creencia. Uno no se somete a un monje porque cree que es un monje. Aquí las cosas son por práctica. La sujeción a un maestro es por práctica. Primero por la práctica que el mismo maestro tiene, que es una práctica como maestro. Y tenemos las herramientas para identificar una práctica magistral de budismo. Pero por el solo título, o porque el tipo es la guía o la mujer es la guía,
Eso no es un criterio y es algo que en algunos grupos lo he visto, lo he escuchado, que dicen, llega un momento en que la obediencia al gurú es absoluta y eso ya empieza a tener cierto tufillo a secta. No digo que de verdad sea así porque no veo que los pongan a hacer cosas malas. El del grupo que estoy hablando es un grupo con una tradición muy larga, de décadas. Y el monje no ha hecho nada incorrecto, ni se ha metido en problemas, ni nada, todo bien. Pero la instrucción que da presta para que un desequilibrio en la concentración de poder contamine al monje y pueda hacerle cosas malas a sus discípulos, porque tiene autoridad absoluta. Y resulta que no, así no es como debería ser. La forma correcta de tener un maestro es tener al maestro dentro de los lineamientos que el Buda estableció. ¿Por qué? Porque los monjes también son personas, los maestros también son personas, son seres humanos y se pueden equivocar. Y precisamente porque se pueden equivocar es que el Buda hizo el Vinaya, para que cuando pongan un pie fuera de lo establecido por el Buda, ellos tengan un marco de referencia para decir, ups, he cometido un error, tengo que rectificar, tengo que cuadrar bien lo que estoy haciendo porque me estoy saliendo del camino. Recordemos que cuando al Buda le preguntaron quién iba a ser su sucesor, quién iba a ser el nuevo líder de la orden, el Buda respondió, no hay sucesor, no hay líder, las enseñanzas serán su maestro. Y eso es contrario a esta idea de sometimiento absoluto a un gurú. Eso no es correcto. Entonces, nosotros también tenemos el Vinaya para comprobar que nuestra guía en una persona es la correcta. Los monjes se equivocan y cuando se equivocan se les dice, señor monje, mire, Bhikkhu, Vinaya dice esto y no significa que ya no va a ser maestro, no significa que ya, no, frito en el infierno. No, se cometen errores. Pero el punto es que la intención debe ser el cumplimiento y la seriedad con los votos. Y si un monje no cumple los votos, simplemente no es un monje, muchísimo menos un maestro. Y si un maestro dice que en determinado punto uno tiene que tener una obediencia absoluta a su persona, en ninguna parte el Buda ha dicho eso, no dijo eso. Repito, lo que el Buda dijo es que las enseñanzas iban a ser el maestro. Y si las enseñanzas son el maestro, el monje es el primero que tiene que adherirse a ellas y tiene que respetarlas. Entonces, es una forma muy segura de practicar la vida espiritual, porque las enseñanzas no son corruptibles. Las enseñanzas no son susceptibles a la avaricia, a la lujuria o al poder. Por eso hacemos tanto énfasis en tener clara la guía de las enseñanzas y las reglas monásticas, porque eso no se puede torcer. El Dhamma no se puede torcer, son las enseñanzas del Buda, no son una persona. En tanto que si depositamos ese tipo de confianza tan absoluta en una persona, corremos un riesgo grave, porque las personas se tuercen. Muchas personas se han torcido, muchos grandes budistas se han torcido, han cometido errores garrafales, y no le vamos a quitar el título por eso, pero nuestro énfasis no puede estar en la persona. Nuestra énfasis tiene que estar en el Dharma, precisamente por ese es uno de los 3 refugios. Y eso se está dejando de lado por algún tipo de pensamiento progresista que no, estas reglas son obsoletas porque todos nos creemos especiales. Estas reglas han estado en vigencia por más de 2500 años. Pero como nosotros somos una generación especial, somos personas cuasi iluminadas, nacimos así, entonces no, eso es obsoleto y podemos doblar esas leyes y nada, eso tampoco es tan así, porque así de gólatras somos. 2500 años de historia, de seguimiento de las leyes, pero cuando llega a nosotros somos superiores a las generaciones anteriores, por eso tenemos derecho a doblar o a anular leyes así de la nada. No creo que eso sea así. Ahora, esto le patea el hígado a mucha gente que tiene maestros así.
Y cada vez que comento esto, se enfurecen y empiezan a mandar mensajes de cómo se le ocurre respetar al maestro, que usted no sabe, que usted no sabe nada de tántrico y que el gurú es el gurú. Bueno, yo solo me remito a las enseñanzas del Buda, no más. Que hay cosas que han cambiado, que obviamente las cosas tienen que adaptarse a los tiempos. Y el Buda lo sabía. De hecho, el mismo Buda dijo que estas eran las leyes que él había puesto para la orden monacal, pero que con el tiempo las leyes, algunas leyes iban a cambiar según el lugar y el tiempo en el que se estableciera la orden. Y es verdad, así, o sea, tampoco es una camisa de fuerza que sí o sí tengamos que seguir todas y absolutamente todas las leyes establecidas en el norte de la India hace 2500 años. Tampoco es así, pero en lo esencial hay que ser claros y hay cosas que no pueden ser negociables, no por irrespeto, no por dañar una tradición, sino porque por lógica, por practicidad, por fundamentos fácticos de práctica, si se pierden, se pierde el monacato. Como lo que estoy comentando, como el celibato, como el contacto con el dinero, como la propia imagen del monje, la exposición a la sociedad, el sexo y la familia, tener hijos, tener descendencia. Esas son cosas fundamentales que hacen al monje, esas son la esencia del monje. Y es una cosa va con la otra, el hecho de que no se siga el Vinaya, que no se sigan las reglas monacales y que el conocimiento del Dharma empieza a ser superfluo, empieza a ser superficial y que algunas explicaciones se dejen de fundamentar en las enseñanzas del Buda y se empiecen a tomar de la corriente de la autosuperación y de corrientes filosóficas y de otras formas de pensamiento que pues simplemente no están aquí y se supone que el hombre debe fundamentarse en esto o la mujer. Entonces, esto hace que la figura del monje sea un poco borrosa, sea un poco tenue, que empiece a ser un matiz que se pueda adaptar a cualquier tipo de circunstancia social. Y eso es un problema porque el objetivo del monje es cambiar al laico en la sociedad, no que el monje sea cambiado y sea afectado por las influencias del mundo laico. Porque ahí vienen los problemas, ahí vienen las peleas, ahí vienen las competencias, los líos de falda, los delitos. El Vinaya es el lugar seguro para los monjes. Es lo que mantiene a un monje seguro, apartado del mundo, protegido de las influencias del mundo. Y si pierde el Vinaya, perdemos los maestros. Y si perdemos los maestros, perdemos el Dhamma. Y si perdemos el Dhamma, pues ya perdimos. Ya perdimos. Entonces, esto es importante porque esto es la raíz de la práctica budista. Sobre todo en unos países donde esto apenas se está iniciando y echando raíces. Ahora, no estoy diciendo que uno debería hacer una inquisición y dejar a su maestro si es así y que todos los maestros así deberían perder el título. Estamos analizando un fenómeno creciente en el budismo occidental. La cuestión es que hay un criterio claro para definir una persona como maestro. Y si este mensaje va dirigido más que todo a aquellas personas que todavía no tienen un maestro y están buscando uno. Para las personas que ya tienen maestro y ya tienen un proceso y el proceso va bien y si se está estudiando y practicando el Dharma, pues no creo que haya ningún problema. Así tu maestro tenga 2 metros de pelo y esté tapado en manillas, ni modo. La cuestión, o sea, lo importante es
el conocimiento sobre el Dharma y la ética que la persona muestre, que la persona demuestre y maneje. Eso es lo importante. Estas otras cuestiones son un reflejo de cómo la persona interpreta y asimila el Dharma. También hay que decir que hay maestros laicos, que hay maestros que no son monjes, pero tienen estudiantes, y eso está bien. Cualquier persona que tenga un conocimiento del Dharma mucho más profundo al de uno y que tenga un entrenamiento básico y una disposición para enseñar puede ser un maestro. Esto es sabido por todas las escuelas también. Ahora, el punto de escoger un maestro, yo creo que es importante tener en cuenta los fundamentos que el Buda estableció para eso, porque, insisto, hay mucha gente que no es monje y tiene el título. Y el objetivo es prevenir a estas personas para que caigan en un monje que no les va a enseñar el Dharma y que no les va a ayudar como guía espiritual. Y eso, pues cuando estés en sufrimiento y vayas a buscar un experto que te ayude con este tema, pues ahí es donde vamos a ver las consecuencias de rendirle honores a una persona que no se los merece. Lo que el Buda enseña es que hay que romper esta idea de que el monje es monje por parecerlo. Es decir, el mensaje es: no le creamos al arquetipo. No aseguremos algo solamente por el arquetipo, por el cliché, por el ideal de maestro. Sobre todo porque hay gente que está, seamos francos, desesperada por conseguir un maestro, porque pues el mundo está cogiendo para un lado bastante siniestro y necesitamos guía, eso no se discute. Pero no nos desesperemos y no le creamos a nuestra necesidad ni a la imagen arquetípica que tenemos de un maestro. Es decir, no le creamos a nuestros sentidos, no le creamos a nuestros ojos. Creámosle al criterio que tenemos. El Buda enseñó mucho, o sea, uno de los fundamentos de la práctica budista es el pensamiento crítico, el sentido crítico, el no tragar entero, el cuestionar, el indagar, el comprobar. El Buda dice que uno haga suyas las sus enseñanzas después de comprobarlas y no creer por fe. Nosotros no creemos por fe. Y eso es lo que pasa cuando se aparece un personaje con estas características religiosas y nosotros no cuestionamos, no indagamos, no investigamos y de una le damos autoridad automática. Para unas personas es más fácil o más difícil que para otras. Para mí es más fácil. Yo confieso que soy bastante desconfiado por las experiencias que he tenido con muchos grupos budistas. Yo apenas escucho de algún maestro nuevo, de algún grupo nuevo, enseguida voy a averiguar si es dentro de mi área, también enseguida voy a mirar, independientemente de que vaya a practicar con esas personas o no, porque como ya lo había dicho antes, yo no practico budismo tibetano, pero eso no importa. Budismo es budismo y alguna enseñanza me puede servir. Yo sigo muchos maestros tibetanos y muchas maestras tibetanas también. Es como es el que más acceso al español está teniendo ahorita, seguido del Zen. Pues me interesan los movimientos de budismo tibetano, sabiendo que no es una tradición que voy a practicar en propiedad, pero sin embargo es budismo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. No tenemos que separarnos entre nuestras tradiciones. Sin embargo, con las experiencias que he tenido, me he enseñado a no creer en la ropa, a no creer en la túnica y a no creer en las cabezas rapadas, porque es muy fácil dejarse llevar por la necesidad de un maestro y por el ideal de un arquetipo. Y si uno es atento,
Es más, ni siquiera hay que ser atento porque los resultados de esos procesos pues han terminado en que el tipo no, o la mujer no, realmente no era monje y resulta que no se termina conformando ningún grupo, no se termina conformando ninguna sanga, el proyecto se cae, la persona desaparece o se retira o tiene problemas con la policía y termina en prisión. Simplemente no es un monje y en un lapso de pocos años se cae. Hay otras personas que llevan años con sus grupos, pero eso sí, de entrada se ve que no son budistas, que eso es una secta, es un culto a la personalidad y no te dan enseñanzas, no se habla de las enseñanzas del Buda. Se usa el Buda como un ornamento, como una figura simbólica dentro de la cual meten la personalidad del líder. Y el líder es prácticamente un dios, eso lo he visto. Y el Buda estableció unas enseñanzas para que precisamente eso no pase. Y eso no se está teniendo en cuenta. Porque hay mucha gente que no sabe de budismo y pues es normal que no tengan sentido crítico porque nunca se les avisó de nada. Pero los que sí estamos en la práctica desde hace un tiempito, tenemos esa advertencia y aún así caemos. Entonces, el mensaje es este. El mensaje es, si vas a tener un maestro, evalúalo basándote en los criterios que el Buda estableció para determinar si alguien es o no es un maestro. Repetimos, conocimiento profundo en las enseñanzas y una conducta ética dentro del marco normativo para los monjes que dejó el Buda, el Vinaya. Y yo también creo que hay un componente instintivo de afinidad que le dice a uno que esta persona realmente es un guía para uno, porque esa es otra cosa. No todos los maestros son para todas las personas. El maestro Shen Yeng, uno de los grandes maestros de finales del siglo XX y comienzos del XXI, el maestro Shen Yeng decía que uno debería tomar a los maestros como los bastones para caminar. No todos los bastones le sirven a todas las personas. Uno tiene que agarrar un bastón y probarlo y medirlo y apoyarse y analizarlo y ver de qué está hecho. Y si uno se siente bien con un bastón, entonces se queda con él. Pero si uno no se siente bien con un bastón, simplemente lo deja y busca otro. No quiere decir que ese bastón no sirva, simplemente que no es el adecuado para uno. Eso es lo que decía el maestro Shen Yeng. No todos los maestros le sirven a todas las personas. Por eso es que existen las diferentes tradiciones y uno puede ir escogiendo la tradición que más le convenga. Dentro de esas tradiciones también uno debe escoger sabiamente a su maestro, porque no todos los maestros le van a servir a uno. En algunas otras oportunidades yo he dicho que el hecho de que solamente haya un maestro en tu ciudad que ha llegado por casualidad no significa que ya ese es. Recuerden que el budismo el concepto de destino no existe. El destino inevitable no existe, no es un concepto para un practicante budista. De hecho, es un concepto bastante inferior. Entonces no hay que desesperarse. Uno tiene su karma y tiene que trabajar con el karma que uno tiene. Si puedes encontrar varios maestros, evalúa cuál de todos es el mejor y apóyate en él. Ya como ya comenté, también hay un componente instintivo en esto. Instintivo pero basado en la práctica, no en las emociones ni en los sentimientos. Ojo con eso. Basas tu instinto pero en la práctica de la sabiduría espiritual, no en lo que sientas, porque ese precisamente es el gancho de las personas que no son correctas. Los sentimientos y las emociones. No podemos tomar decisiones basándonos en sentimientos y emociones. Eso es precisamente lo que hacen las personas que no son honestas. Nos dicen lo que queremos escuchar, precisamente apelando a nuestro punto débil, que son nuestras emociones. Nosotros nos basamos primero que nada en las enseñanzas del Buda y de ahí basamos
nuestro criterio con sentido crítico para escoger correctamente a una persona, al menos ensayar. Tampoco quiere decir que vamos a atinarle a la primera. Podemos cometer errores, pero al menos vamos a estar a salvo. Siempre y cuando estemos basándonos en las enseñanzas del Buda, podemos cometer errores, pero siempre vamos a estar a salvo porque vamos a poder identificar y evitar gente con karma pesado, gente con karma negativo y gente que no está en la senda correcta. Entonces, no hay que desesperarse. Ojo con los falsos monjes, ojo con los monjes que no son para uno, ojo con la sumisión absoluta a un ser humano. Refugiémonos en las tres joyas y practiquemos el Buda Dharma con tranquilidad y con seguridad. Eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo video.